saludo a la audiencia de Palabras Mayores. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas centrales del país a partir de un artículo que ustedes pueden leer en la revista Sur, que es un semanario de análisis de coyuntura política de este país, en el cual estaré compartiendo una serie de artículos y columnas sobre distintos temas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la paz total, las vicisitudes del proceso de paz, avances y retrocesos. La paz total ha sido el concepto que ha actualizado el actual gobierno para proponer que en Colombia se superen todos los conflictos, guerras y violencias que se llevan a cabo por parte de diversos grupos armados al margen de la ley. Es decir, poner en marcha un proceso complejo que combina la negociación política con actores a quienes se les reconoce su naturaleza política y un proceso de sometimiento a la justicia para otros actores armados. En ese sentido, se pueden distinguir tres tipos de grupos armados al margen de la ley. Los que tienen reconocimiento político. Ahí está el Ejército de Liberación Nacional, ahí está el Estado Mayor Central, las disidencias de la FARC, y ahí está la Segunda Marquetalia, que son los rearmados. Y hay otros grupos que podríamos denominar los grupos que actúan en el marco del paramilitarismo, en donde se encuentran el Clan del Golfo y los pachengas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para que podamos entender bien qué significa este grupo, apelaremos al concepto de bisagra, acotado recientemente por la Jurisdicción Especial de Paz, en el cual estos grupos tienen funcionarios que operan para el Estado sin que sean reconocidos oficialmente, pero ejercen funciones ilegales en coordinación con sectores de la fuerza pública y organismos del Estado, tal y como lo reconoció Salvatore Mancuso recientemente frente a la JEP. El carácter político de estos grupos paramilitares ha sido negado en reiteradas ocasiones por la Corte Suprema de Justicia, desde el proceso que dio origen al Tribunal de Justicia y Paz y Reparación. El tercer grupo de grupos armados ilegales los constituyen las bandas ligadas al narcotráfico, que operan fundamentalmente en zonas urbanas, como lo son los grupos que operan en Buenaventura, en el Valle de la Aburrá y en Quibdó, que mantienen diálogos con el gobierno. Dada la diversidad de origen de estos grupos armados ilegales, el marco jurídico y el tratamiento político debe ser diferenciado. En ese sentido, el Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley que ya fue aprobado por el Congreso de la República, que es la Ley 2272 de 2022, y que fue declarada exequible por la Corte Constitucional con modulaciones en el comunicado del pasado 29 de noviembre, en el cual se reconoce el marco general de la paz total. No obstante, declaró inexequible las facultades que el Congreso otorgó al presidente de la República para establecer el marco de sometimiento a la justicia con grupos sin reconocimiento político. Ese fue el comunicado de la Corte Constitucional. ¿Esto qué implica? Que la Corte Constitucional validó el marco general para establecer las negociaciones con los grupos con reconocimiento político, pero se insta a que sea el Congreso de la República quien defina el marco jurídico para el sometimiento a la justicia de los otros tipos de grupos armados ilegales. Al respecto, ya han habido exploraciones en Antioquia con estos grupos, que son estas bandas urbanas, y ellos han expresado que les asistiría el interés de aplicar a un sometimiento a la justicia en donde estarían dispuestos a entregar sus bienes y recursos financieros para reparar a las víctimas en un 90% y para reparar a las comunidades afectadas en los territorios por su accionar delictivo.
Estarían dispuestos a pagar pena privativa de la libertad entre 5 y 8 años, además de suministrar verdad que permita el desmantelamiento de las estructuras criminales. Esto implica que el Congreso de la República se aboque a escuchar estas posibilidades que ofrecen estos grupos criminales, no porque tenga un carácter de negociación política, sino porque cualquier voluntad de estos grupos criminales a someterse, a cesar la violencia contra la ciudadanía, a detener más amordazamiento y derramamiento de sangre, es importante esta consideración para definir ese marco jurídico. Detener el derramamiento de sangre por parte de estos grupos es una aspiración legítima del Estado social y democrático de derecho que no debería admitir posturas moralistas inanes que solo coadyuvan a perpetuar la muerte y la violencia en Colombia. En cuanto a la apertura de la mesa de negociación con el grupo armado ilegal con reconocimiento político denominado la Segunda Marquetalia, negociación que cuestionan algunas voces opositoras, incluido voceros del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que adelantaron el proceso de paz con los FARC-EP por considerarlos traidores del acuerdo de paz. Esta encuentra su justificación en el informe preliminar que presentó recientemente Antonia Urrejola, delegada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para responder a la solicitud realizada por el canciller Álvaro Leiva y ratificada por el magistrado de la JEP Roberto Vidal, quien interpuso una serie de denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los obstáculos que se han presentado para cumplir su función, lo que incluye el caso de Santrich, que compromete a varios funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. El informe preliminar de Urrejola, que será presentado en su totalidad el próximo 24 de marzo de 2024, señala que ha habido inestabilidad jurídica para los excombatientes de las FARC. Existe un recrudecimiento de la violencia y existe la necesidad de una oficina de alto nivel que coordine la implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP. Pero tanto las denuncias penales de la JEP contra funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, como el informe preliminar de Antonia Urrejola, indican que en el caso de Márquez y Santrich habría habido un entrampamiento urdido por la Agencia de Drogas de los Estados Unidos con la Fiscalía de Colombia, lo que de alguna manera habría llevado al rearme de ese sector de las FARC. Ello daría justificación para abrir una mesa de negociaciones con esta facción rearmada que se autodenomina la Segunda Marquetalia. Vamos a hablar entonces ahora del avance del proceso con el ELN y las disidencias de la FARC-EP, autodenominada Estado Mayor Central. Por lo pronto se avanza con el proceso de paz con el ELN en México, que será retomado el próximo año en Cuba, en donde ha habido varias dificultades. La primera tiene que ver con la renuencia que hasta ahora ha presentado el ELN a renunciar a la práctica del secuestro, situación que tuvo mayor relevancia con el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, bajo el argumento de que esta es una de las formas de financiación de la guerrilla. Esto abre una discusión en torno a qué se hace con el financiamiento de estas estructuras guerrilleras durante el periodo de negociación. ¿Cuáles serían los criterios y reglas que se establecerían para que el gobierno solicite apoyo internacional respecto a este tema? El otro elemento a considerar en este proceso de negociación es la renuencia del ELN a reconocer la Jurisdicción Especial de Paz, Tribunal de Justicia Transicional del Acuerdo de Paz con la FARC-EP, como una posible institucionalidad que asuma la aplicación de justicia ante un posible acuerdo con el ELN.
dado que en el marco del conflicto con el ELN ha habido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad que en el marco de la justicia internacional no son amnistiables ni indultables. Eso se tiene que resolver. El tercer tema que se tiene que resolver con el ELN tiene que ver en cómo se acota el proceso de participación de la sociedad que propone el ELN para que este arroje unos temas concretos que serían objeto de la negociación. Algunos críticos del proceso han señalado que las mesas instaladas con el ELN se limitan por lo pronto a prolongados tiempos para definir tan solo la metodología, sin que se haya señalado siquiera algunas agendas temáticas concretas que serían objeto de la negociación. La crisis suscitada por el secuestro del padre del futbolista parece haber tenido un buen desenlace por lo pronto, dado que la mesa negociadora que finaliza el quinto ciclo de diálogo en Ciudad de México, en donde el ELN se compromete a suspender lo que denominan las retenciones con fines económicos, en el marco de la prolongación del cese al fuego hasta finales del 2024, con condiciones de veeduría y verificación de cese al fuego. Allí también se comprometen a reanudar las mesas de participación de la sociedad, que ha sido una de las condiciones que siempre ha puesto el ELN en cada uno de los procesos que se han intentado con ellos. Eso activa otra vez los ánimos en medio de una racha de pesimismo de quienes afirmaban que era inviable un proceso de negociación con esta guerrilla. Sin embargo, este proceso no deja de ser muy complejo. Lo que se espera es que con el nuevo consejero de paz, Oti Patiño, estas negociaciones adquieran método y un sistema de monitoreo de los acuerdos suscritos entre las partes. En cuanto a las disidencias de las FARC, que se denominan Estado Mayor Central, que son estructuras muy diversas donde existen disidentes del acuerdo de paz de las FARC, reincidentes y nuevos reclutas que son dirigidos por Iván Mordisco, iniciaron el pasado 8 de octubre conversaciones en Tibú, en donde se pactó un cese al fuego por 3 meses sujeto a verificación, que no implica la suspensión de acciones de la fuerza pública contra las economías ilegales. Contrario a lo que se hacía en anteriores procesos de paz, en donde se escalaba la acción militar para obligar a que se llevara a cabo el diálogo, en la paz total es lo contrario. Se apela al silenciamiento de las armas como una manera de generar un ambiente y mostrar una voluntad dialogante. En esta negociación debe haber un mayor avance en cuanto a temas concretos territoriales. Existen sobre la mesa asuntos como la sustitución de cultivos ilícitos, los temas de ambiente, seguridad, desarrollo sostenible, despojo, inclusive con una protocolización y gestión de la verificación por parte de organismos internacionales como Naciones Unidas, pero esto debe llevarse aún a una agenda más concreta. Lo que proponemos es que un punto de partida para acotar la agenda debería ser el acuerdo de paz con las FARC-EP, de los cuales ellos son disidentes, bajo la pregunta de qué fue lo que los llevó a la disidencia respecto a ese acuerdo. Estos podrían ser los puntos a negociar en este proceso. Aquí ya tendríamos un acumulado y un punto de partida para acotar mejor ese proceso de diálogo en el siguiente ciclo. A manera de conclusión para los nuevos ciclos, en las mesas de negociación con el ELN y el MC, al ELN se le debería solicitar información de las personas que tienen secuestradas, que es una práctica inaceptable, y como muestra de buena voluntad debería pactarse un calendario de liberaciones, lo que daría un mensaje de solidez al proceso de negociación frente a la sociedad colombiana, además de aclarar cuál es su postura respecto a la justicia transicional y al sistema de verdad, justicia y reparación frente a las víctimas. Este tema es central y debe ser acotado en el proceso
de negociación para que sea compatible con el derecho internacional de los derechos humanos, que hoy no permite las amnistías ni los indultos para los crímenes de guerra ni para los delitos de lesa humanidad. En cuanto al Estado Mayor Central, el punto de tensión es el cañón del Micay en el Cauca, que es una de las 3 zonas que concentra el 53% de cultivos de coca en el Cauca y se ha constituido en un corredor estratégico para el narcotráfico y el abastecimiento de armas, por lo que el gobierno adelantó una fuerte ofensiva militar denominada Operación Trueno, que debilitó al Frente Carlos Patiño de las disidencias. Por razón del cese al fuego, solo se harán acciones militares defensivas. No obstante, se mantiene la ocupación por parte de la fuerza pública mientras avanzan las negociaciones. Este es el principal reto de esta negociación, en tanto allí se encuentra en disputa la necesidad del gobierno de garantizar seguridad mediante el control de un corredor estratégico y armonizar esto con la necesidad de avanzar en el proceso de paz con las disidencias que tiene allí uno de sus principales asideros militares y financieros. Al respecto, el presidente ha propuesto que allí se adelante en concreto un plan de desarrollo que incorpore la región a la economía lícita, lo que implica inversión pública por parte del gobierno de manera multisectorial. Un tema central con el Estado Mayor Central o disidencias tiene que ver con el asesinato de líderes sociales. Ellos han sido responsabilizados mayoritariamente de esto y el asesinato de excombatientes de las FARC, además del reclutamiento de menores de edad. Estos deberían ser temas abordados en el siguiente ciclo y condicionantes para el cese al fuego. Máxime cuando hay una declaratoria por parte de la Corte Constitucional de un estado de cosa inconstitucional frente al asesinato de líderes sociales y excombatientes del acuerdo de paz. Una muestra de voluntad del Estado Mayor Central respecto a estos temas generaría una confianza institucional y por parte de la sociedad colombiana en el rumbo del proceso de paz. Hasta aquí nuestra columna, la pueden leer en la revista Sur.